Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien, porque hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar. Y si son fans de las novelas turcas, prepárense. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de amor que conquistó corazones, el romance que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, el amor de novela turca de Mert y Afra. Sí, vamos a hablar de ellos. Ya sé, muchos de ustedes están pensando, ¿de quiénes estamos hablando exactamente? Bueno, si son nuevos en el mundo de las novelas turcas, permítanme presentarles a Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos talentosos actores que protagonizaron una de las series más populares y comentadas del momento. Juntos en la pantalla, crearon una química explosiva que trascendió la ficción y se convirtió en un fenómeno. Pero, ¿qué hace a su historia tan especial? ¿Qué es lo que nos enganchó a todos? Hoy vamos a desentrañar los secretos de este romance que nos robó el aliento. Este vídeo es un viaje por su historia, desde sus inicios hasta su evolución en la pantalla, analizando los momentos clave, la química innegable y el impacto que tuvieron en el público. Vamos a explorar cómo sus personajes nos conquistaron, por qué su relación resonó tanto, y por supuesto, vamos a analizar un poco los rumores y la vida real que rodea a esta pareja. Así que si están listos para sumergirnos en el mundo de Mert y Afra, quédense conmigo. Prometo que no se van a arrepentir. Y antes de que empecemos, quiero pedirles un favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre novelas turcas, actores, actrices y todo lo que rodea a este fascinante mundo. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Gracias. Ahora sí, comencemos. Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, un dúo que honestamente no puedo evitar pensar en su nombre y suspirar. La serie que los catapultó a la fama, y que es el epicentro de nuestra conversación, es Yalan, que en español conocemos como El chico de la ventana. Esta serie, con su mezcla de drama, romance y toques de humor, se convirtió rápidamente en un éxito rotundo tanto en Turquía como internacionalmente. Y gran parte de ese éxito se debe, sin duda, a la increíble conexión que Mert y Afra lograron en la pantalla. Pero para aquellos que aún no estén familiarizados con la trama, hagamos un breve resumen. El chico de la ventana nos sumerge en un mundo de familias ricas, tradiciones arraigadas y romances inesperados. La historia se centra en la familia Koran, una adinerada y prestigiosa familia de Gaziantep, que reside en una impresionante mansión conocida como Yal. El nieto problemático de la familia, Ferit, es el foco principal de la serie. Ferit, interpretado por Mert, es un joven guapo, carismático y aparentemente despreocupado, pero también es irresponsable y tiende a meterse en problemas. Su abuelo Ali Shah, cansado de sus travesuras, decide tomar cartas en el asunto y obligar a Ferit a casarse para sentar cabeza. La elección recae en Seyran, interpretada por Afra, una joven hermosa, inteligente y con una fuerte personalidad. Seyran proviene de una familia con menos recursos, pero con valores sólidos y una determinación inquebrantable. Ella y su hermana mayor, Suna, viven con su padre, un hombre autoritario y a menudo cruel. La boda entre Ferit y Seyran se convierte en un punto de inflexión en sus vidas, marcando el inicio de una relación compleja y llena de desafíos. La serie explora la dinámica entre los dos jóvenes, mostrando cómo deben adaptarse a una vida juntos, a pesar de sus diferencias y de las presiones familiares. Seyran, inicialmente reacia al matrimonio forzado, se esfuerza por mantener su independencia y perseguir sus sueños de estudiar y tener una vida propia. Ferit, por su parte, se ve confrontado con la responsabilidad y el amor, luchando por madurar y proteger a Seyran de las intrigas y los peligros que la rodean. La trama se desarrolla a través de numerosos giros inesperados, secretos familiares revelados y conflictos emocionales que mantienen al espectador enganchado. La relación entre Seyran y Ferit evoluciona de una unión forzada a un amor profundo y apasionado, pero también a una lucha constante por la confianza, el respeto y la libertad. La historia de Seyran y Ferit, llena de amor, traición, luchas de poder y redención, nos muestra cómo dos personas muy diferentes pueden encontrar el amor y la comprensión en medio de circunstancias adversas. La serie no solo nos presenta un romance cautivador, sino que también aborda temas importantes como la opresión de la mujer, la lucha por la independencia y la importancia de la familia y los valores. La combinación de estos elementos, junto con las actuaciones magistrales de Mert y Afra, hicieron de El chico de la ventana un fenómeno televisivo que conquistó a audiencias de todo el mundo.
La historia de Seyran y Ferit, en esencia, es una historia de crecimiento personal. Ferit, a lo largo de la serie, aprende a ser responsable, a valorar a las personas que lo rodean y, sobre todo, a amar de verdad. Seyran, por su parte, encuentra la fuerza para defender sus ideales, para perseguir sus sueños y para luchar por su felicidad. Su relación es un reflejo de cómo el amor puede transformar a las personas, impulsándolas a ser mejores versiones de sí mismas. Pero, ¿qué es lo que hizo que su química fuera tan especial? ¿Por qué su romance en la serie fue tan creíble y cautivador? La respuesta, creo, reside en varios factores entrelazados que se complementan para crear la magia que vimos en pantalla. Primero, la naturalidad y la autenticidad con la que ambos actores interpretaron sus papeles. Mert y Afra lograron transmitir la intensidad de las emociones de sus personajes de una manera que resultaba muy real. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, todo parecía orgánico, como si realmente estuvieran sintiendo lo que estaban representando. Esta autenticidad es crucial para que el público se conecte con la historia y crea en el romance que se desarrolla. No se trataba simplemente de leer un guión, se trataba de vivir las experiencias de Seyran y Ferit. Mert, con su interpretación de Ferit, logró capturar la complejidad del personaje. Inicialmente Ferit se muestra como un joven despreocupado y rebelde, pero a medida que la historia avanza, se revelan sus inseguridades, sus miedos y su capacidad para amar. Mert supo transitar por estas diferentes facetas con maestría, mostrando la transformación del personaje de manera creíble y emotiva. Vimos a un Ferit que cometía errores, que aprendía de ellos, y que finalmente se esforzaba por ser una mejor persona para Seyran. Afra, por su parte, interpretó a Seyran con una fuerza y una sensibilidad notables. Seyran es una mujer valiente, inteligente y decidida a luchar por sus sueños. Afra logró transmitir la resiliencia de Seyran, su capacidad para enfrentar los desafíos y su profundo amor por Ferit, a pesar de las dificultades. Su interpretación fue tan convincente que el público empatizó con ella, sintiendo su dolor, sus alegrías y sus anhelos. Además, la forma en que se complementaban en la pantalla era simplemente mágica. La energía de Mert, un poco más extrovertida y juguetona, contrastaba perfectamente con la serenidad y la fuerza de Afra. Esta combinación creaba una dinámica muy interesante y atractiva para el espectador. Veíamos a dos personas que, a pesar de sus diferencias y los obstáculos que se interponían en su camino, se sentían inevitablemente atraídas el uno por el otro. Y eso, amigos, es algo que conecta profundamente con el público. La química entre ellos era palpable, visible en cada mirada, en cada gesto, en cada momento compartido. La química en pantalla es un fenómeno misterioso y difícil de replicar. No se trata solo de que los actores sean atractivos o talentosos, es algo que va más allá. Es una conexión especial que se establece entre ellos y que se transmite al público. En el caso de Mert y Afra, esa química era innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se tocaban, en la naturalidad con la que interactuaban. Esa química auténtica hizo que el romance de Seyran y Ferit fuera creíble y cautivador, permitiendo al público sumergirse en su historia y sentir sus emociones. Otro aspecto importante es la evolución de sus personajes. A medida que la serie avanzaba, veíamos cómo Seyran y Ferit crecían, aprendían a amarse y a respetarse. Sus errores, sus aciertos, sus momentos de felicidad y sus momentos de dolor, todo esto los hacía más humanos y, por lo tanto, más fáciles de querer. La forma en que Mert y Afra lograban transmitir esa evolución, con pequeños detalles y sutilezas, era simplemente admirable. La evolución de sus personajes fue un elemento clave para mantener al público enganchado a la serie. La evolución de Ferit, de un joven inmaduro a un hombre enamorado y responsable, es un ejemplo de cómo el amor puede transformar a una persona. Vimos cómo Ferit, a lo largo de la serie, aprende a valorar a Seyran, a respetar sus decisiones y a luchar por su felicidad. Su crecimiento personal fue un elemento fundamental para el éxito de la serie, demostrando que el amor puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Seyran, por su parte, también experimentó una evolución significativa. Inicialmente se mostró reacia al matrimonio y luchó por mantener su independencia. A medida que la serie avanzaba, aprendió a confiar en Ferit, a apoyarlo y a compartir sus sueños. Su crecimiento como persona fue inspirador para el público, mostrando que el amor puede ser una fuente de fortaleza y empoderamiento. Por supuesto, el guión de la serie también jugó un papel fundamental. Los guionistas supieron crear situaciones dramáticas y románticas que mantuvieron a los espectadores enganchados.
Los diálogos, llenos de intensidad y emotividad, contribuyeron a construir la relación entre Seyran y Ferit de una manera muy creíble. La historia de amor que se desarrolló entre ellos, con sus altibajos, sus momentos de desesperación y sus instantes de pura felicidad, es lo que hizo que su romance en la serie fuera inolvidable. El guión de El chico de la ventana supo equilibrar el drama con el romance y el humor, creando una historia que era a la vez entretenida y conmovedora. Los guionistas lograron mantener al público enganchado con giros inesperados, secretos familiares y conflictos emocionales. La historia de amor entre Seyran y Ferit, con sus momentos de felicidad, sus desafíos y sus reconciliaciones, fue el corazón de la serie y lo que hizo que el público se enamorara de ella. Los guionistas crearon personajes complejos y realistas, con defectos y virtudes, que el público pudo comprender y con los que pudo empatizar. Además de la trama principal, el guión también exploró temas importantes como la opresión de la mujer, la lucha por la independencia y la importancia de la familia y los valores. La combinación de estos elementos, junto con las actuaciones magistrales de Mert y Afra, hicieron de El chico de la ventana un éxito rotundo. Y por supuesto, no podemos hablar de Mert y Afra sin mencionar los rumores que surgieron sobre su relación fuera de la pantalla. La química entre ellos era tan evidente que era inevitable que los fans y los medios de comunicación especularan sobre una posible relación en la vida real. Hubo fotos, vídeos y un sinfín de comentarios en las redes sociales que alimentaron la ilusión de muchos. La fascinación por las relaciones entre los actores en la vida real es un fenómeno común en el mundo del entretenimiento. Los fans a menudo se enamoran de las parejas que ven en la pantalla y anhelan que esa magia se traslade a la vida real. En el caso de Mert y Afra, la química entre ellos era tan palpable que era inevitable que los fans y los medios de comunicación especularan sobre una posible relación. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la ilusión de muchos. Aunque ellos nunca confirmaron abiertamente una relación, las fotos juntos, las miradas cómplices y los gestos de cariño que se dedicaban en eventos públicos y en las redes sociales, sugerían que algo más estaba pasando. Los rumores, como es de esperar, generaron una gran expectación. Los fans se volvieron locos de alegría, y se especuló sobre el futuro de la pareja. Sin embargo, y como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque hubo momentos de felicidad y complicidad, la realidad es que la relación entre Mert y Afra, al menos públicamente, no trascendió más allá de una fuerte amistad. De hecho, después de un tiempo, Afra comenzó una relación con otro actor, y los rumores sobre Mert y Afra, aunque no desaparecieron por completo, disminuyeron considerablemente. Es importante recordar que, como cualquier actor, Mert y Afra son personas con vidas privadas. Aunque su trabajo nos apasiona y nos emociona, debemos respetar su privacidad y no presionar para que revelen detalles sobre sus relaciones personales. Lo importante es que tanto en la pantalla como fuera de ella, hayan logrado crear una conexión especial que ha conquistado a tantos corazones. La intensa especulación sobre la relación entre Mert y Afra fuera de la pantalla demuestra el impacto que tuvieron en el público. Los fans se involucraron emocionalmente con sus personajes y anhelaban que su amor se extendiera a la vida real. Sin embargo, es fundamental recordar que los actores son personas con vidas privadas y que debemos respetar su derecho a la privacidad. Lo más importante es que, gracias a su talento y su química, lograron crear una conexión especial con el público que perdurará en el tiempo. Pero, ¿qué podemos aprender de la historia de Mert y Afra? Creo que nos demuestran que el amor en la ficción puede ser real, que una buena actuación, una química innegable y una historia bien contada pueden tocar la fibra sensible del público. Nos enseñan que el amor es algo complejo, lleno de matices, y que las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real, pueden ser hermosas, dolorosas y sobre todo, inolvidables. La historia de Mert y Afra nos deja varias lecciones importantes. ***** La importancia de la autenticidad ***** Una buena actuación, basada en la sinceridad y la naturalidad, puede crear una conexión emocional con el público. El poder de la química La conexión especial entre los actores puede elevar una historia y hacerla más creíble y cautivadora. La complejidad del amor El amor, tanto en la ficción como en la vida real, es un sentimiento complejo, lleno de altibajos, alegrías y tristezas. La capacidad de transformación El amor puede ser una fuerza poderosa que nos impulsa a crecer, a aprender y a ser mejores personas.
Asterisco 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 el respeto a la privacidad asterisco asterisco es importante respetar la vida privada de los actores y no presionar para que revelen detalles sobre sus relaciones personales. Asterisco 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 el impacto de la ficción asterisco asterisco las historias de amor en la ficción pueden inspirarnos, emocionarnos y hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. En resumen, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoğlu, con su talento, su química y su carisma, lograron crear un romance de novela turca que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su interpretación de Seyran y Ferit en Yalan nos regaló momentos inolvidables, y su historia nos demuestra que el amor, en todas sus formas, siempre será una fuente inagotable de inspiración y entretenimiento. La historia de Mert y Afra en El chico de la ventana ha dejado una huella imborrable en el mundo de las novelas turcas. Su talento, su química y su carisma han cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su interpretación de Seyran y Ferit nos regaló momentos inolvidables, y su historia nos demuestra que el amor, en todas sus formas, siempre será una fuente de inspiración y entretenimiento. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre el amor de novela turca de Mert y Afra. ¿Qué les pareció la historia de ellos? ¿Les gustaría que hiciéramos un análisis más profundo de algún momento en particular de la serie? ¿Qué otras parejas de novelas turcas les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también son fans de las novelas turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.